Estos días el protagonista indiscutible de nuestro cielo es el pajarito pinzón. Muchos de los niños ya están atentos a ver si están siendo vigilados, Sofía Morcelle, pero ¿de dónde viene esta historia? ¿Dónde nace el pajarito? Pues es una historia que precisamente nació en los medios de comunicación. Anda. En los años 60 aproximadamente, una compañera vuestra, Pilar Ibáñez, empezó a darle voz al pajarito pinzón. Y entonces pues empezaron estas historias de cómo el pajarito pinzón pues bueno, ayudaba a los Reyes Magos chivándoles si estos niños se estaban portando bien, si se estaban portando mal, si podían tener regalos o si no. Además hablamos del pajarito pinzón como un pinzón, pero sin embargo hay diferentes tipos de pinzones, ¿no? Sí, en España tenemos dos especies de pajarito pinzón. Tenemos el pinzón común, el pinzón vulgar, que es el más habitual, el que normalmente podemos ver, y luego el pinzón real, que es otra especie diferente y que solamente podemos ver en determinados momentos, pero luego hablaremos de eso. Claro, porque el común, el vulgar, que no sé si se puede llamar de ambas formas, ¿no? Sí que vive aquí durante todo el año, en Aragón. Sí, exactamente. El pinzón vulgar vive en España, en Aragón también, durante todo el año, lo podemos ver mucho más fácilmente. Pero sin embargo, el real tan solo en invierno vive aquí. Eso es, solamente en el invierno, cuando hace mucho frío, normalmente cuando nieva, es cuando podemos ver al pinzón real. Pero no cría aquí. No cría aquí, es de zonas mucho más nórdicas, zonas de más al norte, y solamente viene, pues bueno, en la época, por ejemplo, de Navidad, para darle apoyo a los Reyes Magos, por ejemplo, para ayudarle a saber si los niños se están portando bien o no. O sea, que tiene sentido eso de que sea en invierno, y además tenemos muy escuchado al pajarito pinzón, pero realmente cómo suena. Vamos a ver si lo podemos escuchar, porque tenemos aquí unos peluches que son bastante similares, ¿no? Ahora nos hablas un poco de la morfología, pero vamos a escuchar el sonido. Ahí, si nos lo acercamos al micrófono, ese es su canto. Ese es su canto. Y en cuanto a la morfología del pajarito, ¿cómo es? Vemos que el tamaño es bastante pequeñito, ¿no? Sí, son pajaritos pequeños porque son paseriformes. Son pajaritos que bueno, pues no tienen un tamaño muy grande, pero sí que son muy redonditos, especialmente durante el invierno, que bueno, pues necesitan tener un plumaje más rechonchito, ¿no? Claro. Más redondito. Y el pinzón real es igual, es muy redondito, los colores sí que varían un poquito del pinzón real al pinzón común. El pinzón real pues es un poquito más azulado, el pinzón común es más naranjita, como lo vemos aquí en estos peluches que tenemos, que este es el pinzón vulgar, pero son dos especies distintas que tampoco tienen tanta diferencia al verlos. Hay que ser un poquito especialista en ornitología para poder diferenciarlos en el campo. Al fin y al cabo todos son pinzones, pero todos residen en el mismo sitio. Si somos nosotros quienes queremos espiarles a ellos, ¿dónde los podemos encontrar? Claro, si nosotros quisiéramos buscar al pinzón y saber qué está haciendo, dependería un poco y cómo se porta, eso es, dependería un poco de en qué lugar estemos, pasando ahora las Navidades, de cuál veríamos, porque los dos viven en hábitats, es decir, en lugares diferentes. El pinzón vulgar, si por ejemplo estamos en una ciudad, en Zaragoza, en Teruel, en Huesca, lo podríamos ver en cualquiera de los jardines de las ciudades, en las huertas de Zaragoza también, en zonas del río Ebro, todas esas zonas las podríamos ver. ¿Y si nos alejamos de las ciudades? Exactamente, si nos alejamos y nos vamos a zonas de montaña, zonas donde ahora quizás está nevando o no ahora, pero cerca de zonas más alpinas, por ejemplo el Pirineo, el Moncayo o las zonas de la montaña en Teruel, entonces podríamos ver al pinzón real. Pues especial cuidado a los niños si vais a esas zonas, porque está allí muy vigilante ese pinzón. ¿Y qué comen?
Pues bueno, las dos especies comen cosas similares. Teniendo en cuenta que son pajaritos muy pequeños, pues, tendremos que pensar que comen semillas, como los comederos que están saliendo ahora. Uno de esos comederos. En las imágenes, pues comen semillas. Por ejemplo, al pinzón real le gusta mucho el ayuco. Anda. Al pinzón común le gusta mucho el sauco. Y durante, sobre todo la época de primavera, que en el caso del pinzón común sí que lo tenemos aquí en España, también comen insectos. ¿Por qué? Pues porque tienen que alimentar a sus crías y normalmente las crías pues comen más insectos. ¿Lo tienen complicado a la hora de conseguir esa comida? Especialmente ahora durante la época del invierno, que hay menos alimento en los parques, en los jardines, también en la montaña, pues tienen menos comida, sí. Entonces, ¿tienen algún depredador también que les dificulte ese día a día o con qué dificultades se puede encontrar este pajarito? Pues bueno, con, por ejemplo, inclemencias del tiempo, por ejemplo, si viene una filomena, como pasó hace unos años, ¿no? Y hace mucho frío porque encuentran menos comida, pero principalmente la falta de alimento sería el primer problema que podrían encontrar durante estas fechas. Por eso es muy importante pues, que les podamos ayudar con alimento. Ahí va la última pregunta, ¿cómo podemos ayudarle? ¿Tan solo proporcionando ese alimento? ¿Dónde se lo dejamos? ¿Qué les dejamos? Una cosa que nosotros desde SEO BirdLife recomendamos, especialmente en los meses de invierno, es aportar comederos que los podemos hacer fácilmente en casa, por ejemplo con una botella de plástico, e introduciendo semillas dentro de ese comedero y poco a poco, todas las semanas, pues aportándoles esas semillas, siempre sin sal, importante, en esos comederos para que las aves, tanto el pinzón vulgar como el real, pues tengan alimento y así seamos nosotros los que les espiemos. Una gran forma de ayudar. Muchísimas gracias, Sofía Morcelle, por toda esta información de un animal tan querido y tan especial estos días. Muchas gracias.